Gracias, señora presidenta, señora consejera. Como hacía con anterioridad, contextualizar primero la pregunta. Los datos del OBECAN que hablan de la situación de desempleo en Canarias en el mes de septiembre de este año, último dato que conocemos, las personas desempleadas son un total de 188.861. Esto significa una disminución de casi 25.000 personas respecto al año anterior y 1.628 con respecto al mes de agosto de este mismo año. Yo creo que es importante y siempre hay que recordarlo, es el número de parados de personas desempleadas registradas más bajo desde septiembre del año 2008. Es decir, no solamente estamos en la senda que nos ha colocado en cifras mejores que antes de la pandemia del COVID, sino que ya estamos situados en el entorno de las cifras anteriores a la gran crisis que sufrimos en el año 2008 y sucesivos. Pero lo más relevante quizás a los efectos de esta pregunta sobre el plan de empleo social es que los parados de larga duración disminuyeron en el mes de septiembre en 586, pero siguen siendo 82.690. Cierto es que también es el dato más bajo desde agosto del año de 2009. Y que del total de los parados, las mujeres representan, de las personas desempleadas en este momento, las mujeres representan el 57,55%. ¿Por qué planteo esto? Primero porque hay que recordar que este plan se circunscribe dentro de todas las ayudas que, tanto desde la Administración canaria como de los presupuestos generales del Estado, no olvidemos, año 2022, Plan Integral de Empleo, 42 millones de euros, pero que va a subir para el año 2023 a 45 millones de euros, sin menoscabo de que todavía queda una fase de enmienda que a lo mejor puede mejorar incluso. Entendiendo que además son adicionales a los recursos también que se destinaron a planes de empleo específicos para la isla de La Palma. Decía que era muy importante contextualizar porque uno de los grandes objetivos que un plan de empleo social tiene es ir hacia la población más vulnerable, no solamente hacia aquellos que están en una situación de desempleo, siempre es una situación grave, sino dentro de este parámetro, quienes fundamentalmente en sus entornos familiares, en sus hogares, la situación es más vulnerable, quienes llevan más tiempo en una situación de desempleo, por ejemplo, colectivos de más de 45 años, como veíamos en la pregunta anterior, y además en este plan de empleo social se ha llegado a un acuerdo importante y es que más del 50% de las contrataciones deben recaer en mujeres por el desequilibrio, como veíamos con anterioridad, que desgraciadamente a día de hoy sigue teniendo la mujer en esa perspectiva de género también desgraciadamente negativa cuando hablamos de desempleo. También se va a dar prioridad, como hablábamos antes, a esos parados de larga duración y a las personas con discapacidad. Pero quiero quedarme con aspectos también positivos de este plan de empleo social. Primero, que continúa unos planes de empleo social que surgen con fuerza precisamente después de la crisis de 2008, fundamentalmente en el año 2010, 11 y 12 es cuando tienen una mayor incidencia, casi copaban al 100% los planes de empleo que salían del Gobierno, porque desgraciadamente la situación de vulnerabilidad en aquel momento del conjunto de la población, de una parte amplísima de la población, era tremenda. Afortunadamente, ya hoy no es la situación tan dramática como vivíamos en aquellos años, pero sigue siendo necesario estos planes de empleo específicos para esos colectivos mucho más vulnerables. Pero me parece muy importante el que, una vez más, el Gobierno de Canarias y los 88 municipios hayan llegado a un acuerdo para el reparto en esa relación que hay siempre a través de la FECAM y que eso se haya hecho pues prácticamente en la primera parte del año, es decir, dentro del primer semestre, se presenta a finales de junio, lo que permite que a partir de ese instante los ayuntamientos puedan empezar a desarrollar los programas con cierta prontitud. Digo esto porque recuerdo etapas anteriores, fundamentalmente en aquellos momentos donde los planes de empleo social en muchas ocasiones pues empezaban o se firmaban algunos a mediados o finales de diciembre, lo que implicaba en aquel momento donde una parte además de la administración pues ya estaba también de días propios de Navidad, la complejidad que aquello significaba. Recuerdo empezar planes de empleo social con una persona el 31 de diciembre
para poder justificar que arrancaba el plan y luego ya a lo largo del mes de enero y febrero pues darle su prontitud. Afortunadamente ese es un elemento que con este acuerdo queda claramente solventado. Lo más importante, y me gustaría, es la pregunta que le hacemos, la valoración de este plan de empleo social, de ese acuerdo, en qué términos fundamentales se ha producido el mismo y la estimación de beneficiarios de personas que puedan encontrar empleo a través de este mecanismo, que por cierto ha pasado de ser obligatoriamente de 6 meses a ampliable, si así se estimara por parte de las corporaciones locales, hasta de 1 año de duración, eso sí, con el criterio siempre que defendemos y aplaudimos de rotación y no repetición. Es decir, quien ha estado en un plan de empleo social antes de 1 año anterior a la convocatoria de este, no debe de iniciarlo dando más oportunidades a otras personas que están en esa situación. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Es verdad, recordaba su señoría cómo empezó el plan de empleo social como una necesidad en un momento de crisis donde los ayuntamientos, que son esa primera puerta de la ciudadanía, pues demandaron una participación más activa y poder responder socialmente desde el empleo a esas dificultades sociales de sus vecinos y vecinas. Por eso la colaboración con la FECAN es fundamental. Este es un convenio en el marco de esa necesaria colaboración del Gobierno de Canarias, de quien tiene las competencias en materia de empleo, pero que no puede obviar que hay otros agentes fundamentales, aliados, necesarios, instituciones y administraciones que son clave para ser efectivos, ¿no?, en esas políticas. Y ahí el trabajo de debate, de análisis con los 88 ayuntamientos a través de la FECAM para ir mejorando siempre en lo posible este plan de empleo social, que efectivamente también la agilidad a la hora de firmarlo es uno de los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura. Cuanto antes el Estado firmemos el pie con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, antes podemos formalizar con los ayuntamientos y antes pueden empezar a ponerse en marcha esas políticas. Esperamos llegar a unas 2.800 personas con este plan de empleo social. Señalaba su señoría algunas de las novedades, como que antes de finalizar el ejercicio tengan que contratar al 30%, no como usted decía antes, con una persona ya se daba por iniciado el plan, sino que los ayuntamientos contraten al menos al 30% de los potenciales beneficiarios y beneficiarias para que tenga impacto cuanto antes. Hemos simplificado otra demanda permanente que siempre hacen los grupos, simplificar el procedimiento, facilitárselo a los ayuntamientos, con lo que ahora la solicitud por parte del ayuntamiento ya se da por adherido al plan. Antes había como que adherirse, después solicitar, lo hemos hecho en un trámite para simplificar y agilizar que cuanto antes también se pueda mejorar. Hemos incrementado también el ingreso medio familiar para acceder a estos planes. El año pasado era de 450 euros, en estos momentos es 540, con lo cual hay más potenciales personas beneficiarias que pueden ser parte del plan de empleo social al subirlo al tope en el 80% del IPREM. Es donde lo hemos fijado este año, con lo cual también es una mejora. Decía que 2.800 personas pueden ser beneficiarias. Y bueno, también lo señalaba su señoría, el principio de no repetición y rotación para que pueda beneficiar al mayor número de personas, salvo que una vez hecho todos los sondeos no haya más personas que reúnan el requisito o que haya estado en un plan de empleo o en un proyecto de menos de 6 meses. En ese caso sí se puede volver a repetir. Prioridad a las mujeres, prioridad a las personas paradas de larga duración, mayores de 45 años, dentro de esas políticas de priorizar a aquellos colectivos con mayores dificultades y también prioridad a las personas beneficiarias de la PCI, personas con dificultad, con personas con discapacidad, y también se mantiene que los ayuntamientos puedan hacer un sondeo del 60%. Si lo desean, pueden pedir que el 100% del sondeo lo haga el Servicio de Empleo, pero se permite que un 60% sea a través de informe social
que indique, porque es un plan de empleo social. Esto es una singularidad dentro de las políticas activas de empleo, porque se introduce ese concepto de informe social colectivo vulnerable por cuestiones sociales que no necesariamente son colectivos prioritarios dentro de las políticas activas de empleo. Por eso es una singularidad, pero que responde a esa necesidad social. Veíamos la noticia de la tasa de pobreza que salía del informe AROPE, pero también se decía que gracias al escudo social se había logrado que se redujera ese impacto en Canarias. Por eso, medidas como este plan de empleo social, que es una singularidad dentro de las políticas activas de empleo, sigue siendo necesario y este Gobierno sigue apostando y trabajando con los ayuntamientos para que ese colchón social, y más en estos momentos, llegue al mayor número de personas. Y señalaba usted, muy importante también, que por primera vez, y ese ha sido un trabajo de diálogo y consenso y de reivindicación de Canarias con respecto al Ministerio de Trabajo, por primera vez el PIEC pasa de 42 a 45 millones, como está consignado en estos momentos en los presupuestos generales del Estado. Yo creo que es una reivindicación de Canarias, una reivindicación de esta consejería y una reivindicación que ha encontrado la sensibilidad y el compromiso por parte del Gobierno de España al mejorar la dotación de un derecho que tenemos los canarios, que es el Plan Integral de Empleo para Canarias, que nos va a permitir seguir mejorando estas políticas. Gracias, señora consejera.